Hola. Bueno, vamos hoy a continuar nuestro proceso de meternos el cielo en la cabeza, estudiando el triángulo de posición. ¿Qué es esto del triángulo de posición? Bueno, eh, la idea que he comentado ya tantas veces detrás de la navegación astronómica es que el cielo, o sea, un astro, tal y como lo veo yo, en un instante dado, desde mi posición sobre la superficie de la Tierra, solo lo veo yo. Y además, ese astro sé de antemano dónde está. Expresado ya usando las coordenadas que he definido en el vídeo anterior, eso quiere decir que en un instante dado, especificado por un el instante de tiempo universal el que sea, pues si yo me encuentro en la posición determinada por la latitud y la longitud y observo un astro que en ese instante está, según el almanaque náutico, en la posición coordenadas horarias, horario en Greenwich y declinación, es decir, longitud y latitud del astro en el cielo, pues yo observaré ese astro con unos valores únicos de el azimut y la altura, que son las coordenadas horizontales, es decir, referidas a mí, de ese astro en ese instante. Cualquier otro observador que esté en otra posición, en otra latitud y longitud, en ese mismo instante verá el mismo astro, es decir, el mismo punto de coordenadas h, g y delta, con valores del azimut y la altura diferentes a como lo he visto yo. Así que existe una relación matemática única entre estos tres pares de variables. De forma que si sé resolver esa relación matemática, pues dados dos pares puedo calcular el otro. Esa relación matemática se establece mediante un triángulo esférico, un triángulo dibujado sobre la superficie de una esfera, triángulo en cuyos elementos aparecen los tres pares de variables que manejo continuamente en navegación astronómica. Ese triángulo, en el caso que tengo dibujado aquí, pues es este. Un triángulo esférico es un triángulo formado por la intersección de tres círculos máximos sobre la superficie de una esfera. El vertical del astro, el meridiano del observador y el círculo horario o meridiano del astro son círculos máximos, así que este triángulo es un triángulo esférico y es el triángulo de posición. ¿Dónde están los tres pares de variables? Pues vamos a verlo. Claro, en esta figura he representado el horario en el lugar, pero ¿dónde está la declinación? Está aquí, la declinación del astro. ¿Dónde está el horario en Greenwich? Pues el horario en Greenwich está formando parte de este ángulo horario en el lugar, porque os recuerdo que, tal y como expliqué en el vídeo anterior, el horario en Greenwich se define como el ángulo hacia el oeste desde el meridiano de Greenwich hasta el meridiano del astro. Este es el meridiano de Greenwich, pues este es el horario eh, en Greenwich del astro en este instante. Y este otro ángulo de aquí, el ángulo diedro entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del observador, pues ese ángulo es la latitud y este, como decía, es el horario en Greenwich. Así que este triángulo que dibujo en rojo ahora, formado siempre con vértices, siempre el polo norte celeste, el astro y el cenit del observador, es el triángulo de posición. ¿Y qué sé de estos? ¿Qué elementos conozco de este triángulo? Bueno, insisto una vez más que estamos sobre una esfera de radio infinito, así que aunque hablemos de los lados del triángulo, estos lados no son como en la trigonometría plana, como estudiábamos en el bachiller, cuando estudiábamos trigonometría plana y resolvíamos triángulos planos, en el que los lados eran distancias, se medían en metros o en unidades de distancia. Aquí no, aquí son ángulos, porque el radio de esta esfera es arbitrario, así que yo no tengo ni la más remota idea de cuánto mide, por ejemplo, este lado. Cuando digo que este lado es 90 grados menos A, nos referimos siempre a que el ángulo entre estos dos radios, el radio
en la posición del astro y el radio en la posición del cenit, medido en el centro de la esfera, es 90 grados menos A. Y lo mismo con los otros lados. Entonces, que este lado es 90 menos A es obvio porque este es el vertical del astro, desde el horizonte hasta el cenit hay 90 grados, así que, puesto que esto es la altura del astro, según habíamos definido, pues del astro al cenit, la distancia cenital, esto es la distancia cenital, hay 90 grados menos la altura. Y luego en estos otros dos lados he puesto 90 más menos la declinación y 90 más menos la latitud, porque claro, en el caso representado aquí es evidente que este lado es 90 menos la declinación y este es 90 menos la latitud. Pero si este astro estuviese en el hemisferio sur, o sea, tuviese declinación sur, pues evidentemente todo este lado del triángulo de posición sería todo este lado del triángulo de posición, y su valor sería 90 grados que hay desde el polo al ecuador más la declinación. Y lo mismo ocurre con la latitud. Si este observador estuviese en latitud sur, por ejemplo aquí, pues el lado correspondiente del triángulo de posición sería todo este, y su valor sería 90 grados que hay desde el polo hasta el ecuador más la latitud. O sea, no usamos criterios de signos, no usamos fórmulas, no usamos nada de eso, simplemente miramos, hacemos un esquema y dibujamos el triángulo. Evidentemente no haremos dibujos tan sofisticados como este porque nos llevaría un par de días hacerlo. Haremos esquemas, pero si tenemos las ideas claras, pues haremos un esquema de manera rápida y sencilla y evitaremos toda posibilidad de confusión. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dónde está? Por cierto, he dicho que en el triángulo de posición están todos los elementos, los tres pares de variables. La altura y el azimut, el horario en Greenwich y la declinación, y la latitud y la longitud. La latitud la tenemos aquí. ¿Dónde está la longitud del observador? Pues evidentemente está contenido en el valor de P, que es el ángulo en el polo, como ya expliqué en el vídeo anterior. ¿Por qué? Os recuerdo que este ángulo es el ángulo diedro entre el meridiano del observador, y meridiano del astro. Así que este ángulo coincide con el horario en el lugar medido por el camino más corto, es decir, es el horario astronómico. Y ese horario astronómico pues es evidentemente el horario en Greenwich más menos la longitud, tal y como discutimos con todo detalle y con varios ejemplos en el vídeo anterior. Dependiendo de que el horario en el lugar sea mayor o menor que 180 grados, etc. Si no recuerdas esto bien, te recomiendo que pares aquí y vuelvas al vídeo anterior. Así que aquí tenemos la longitud y la latitud, la declinación la tenemos aquí y el horario en Greenwich aquí, y la altura la tenemos aquí, y el azimut evidentemente aparece como el ángulo en el cenit, porque exactamente igual que pasa con el ángulo en el polo. El ángulo en el polo es el horario en el lugar medido por el camino más corto, que es lo que llamé horario astronómico. Pues evidentemente si por un momento quito el triángulo, vemos claramente que el meridiano del observador y el vertical del astro forman son un par de planos que forman otro ángulo diedro, de manera que evidentemente este ángulo es el mismo que este ángulo, es decir, es el azimut medido por el camino más corto, lo que llamé en el vídeo anterior el azimut astronómico. Así que está claro que estos son los elementos del triángulo de posición. Ahora, los triángulos esféricos, en los triángulos esféricos se cumplen una serie de teoremas de la trigonometría esférica que me permiten calcular unas variables cuando conozco las otras. Cualquier cálculo de navegación astronómica consistirá siempre en plantear el correspondiente triángulo de posición para el problema que tenga entre manos, ver qué variables conozco y utilizando la trigonometría esférica, los teoremas de la trigonometría esférica, no fórmulas, teoremas, como veremos a lo largo de este vídeo, calcular las variables que no conozco. Bien, un paréntesis para insistir una vez más en algo que ya hemos explicado muchas veces y que luego usaré en futuros vídeos cuando lleguen.
El triángulo de posición es un triángulo esférico dibujado sobre la superficie de la Tierra. Este que tengo aquí. Eh, yo no tengo ni la más remota idea de cuál es el valor de este lado o de cualquiera de ellos en unidades de distancia. Yo no sé cuánto mide este arco, porque no tengo ni idea de cuánto vale el radio. El radio de la esfera celeste es arbitraria. Sin embargo, si proyecto este triángulo sobre la superficie de la Tierra, trazando los radios por los vértices y uniendo luego con los círculos, los vértices resultantes los 3 puntos resultantes sobre la superficie de la Tierra con círculos máximos, obtengo otro triángulo esférico que, quiero insistir, es exactamente el mismo triángulo esférico que este. Porque cuando, vuelvo a repetir, cuando digo que, por ejemplo, que este lado es 90 menos A, estoy hablando en realidad de este ángulo. Y evidentemente cuando digo que esto es 90 menos A, estoy hablando del mismo ángulo. Estos dos triángulos esféricos son idénticos. Sin embargo, aquí, en la superficie de la Tierra, sí sé calcular qué distancia hay desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí, etcétera, porque estos son círculos máximos sobre la superficie de la Tierra. Y precisamente para esto he definido la milla náutica como el arco, la distancia de la longitud de un arco sobre un círculo máximo subtendido por un ángulo de 1 minuto. Así que si estos son 90 menos A, pues paso estos grados a minutos multiplicándolo por 60 y la distancia en millas náuticas de aquí a aquí es esto multiplicado por 60. Por ejemplo, si he medido una altura del astro de 40 grados, una altura muy normal para, por ejemplo, el Sol a media mañana, pues este lado del triángulo de posición mide 50 grados. Y por lo tanto, sobre la superficie de la Tierra, la distancia entre el observador y el polo de iluminación o punto astral del astro es 50 por 60, 3000 minutos, si lo mido angularmente, 3000 millas náuticas. Es decir, como vemos, el triángulo de posición es realmente enorme sobre la superficie de la Tierra. Si ahora ya me olvido del cielo y pinto el triángulo, que como acabo de ver lo puedo dibujar indistintamente sobre el cielo o sobre la Tierra, pues si yo retomo lo que discutí en el primer vídeo de introducción, si yo ahora concentro en el polo, en el punto astral, abro un compás con la distancia cenital que ha medido este observador en este instante, pues, y tras un círculo centrado aquí, tengo una cosa así, este es el círculo de alturas iguales, es decir, cualquier observador que en este instante estuviese colocado en cualquiera de los puntos de este círculo y midiese la altura del astro que midió este señor de aquí, mediría la misma altura. Es evidente porque esta es la distancia cenital, 90 menos la altura medida, pues como esto es una circunferencia, cualquier radio, pues todos los radios son iguales, claro. Por ejemplo, este observador que está aquí hubiese medido la misma, esto es la distancia cenital de este observador, que es igual a esta. ¿Qué quiere decir? Sin embargo, en ese instante, si este observador mide el azimut del astro, no obtendrá este valor de z. ¿Cuál es el triángulo de posición correspondiente a este astro en este mismo instante, pero referido a este observador? Pues evidentemente, este es el meridiano de este observador y el triángulo de posición pues es este que tenemos aquí. Este observador mide la misma altura, sin embargo el azimut que mide es este, que es diferente. Mientras que este señor tiene que mirar desde el norte hacia el oeste para ver el astro, el punto astral, este señor tiene que mirar desde el norte hacia el este. Esto es lo que ya discutí en el primer vídeo de introducción, primer vídeo de toda esta serie. ¿De acuerdo? Bueno, volveremos sobre esto en el futuro. Lo que quiero hacer ahora es hacer algunos ejemplos
para que aprendamos a manejar este concepto de triángulo de posición con soltura. Esto, insisto una vez más, es lo absolutamente fundamental para dominar la navegación astronómica de una vez para siempre y sin tener que recordar fórmulas, ni criterios de signo, ni líos. Así que vamos a hacer algún ejemplo. Me voy a mi nave espacial, como siempre, o como de costumbre, y nos fijamos en este observador. Como veis, ya pinto directamente el albino, no pinto la esfera terrestre para simplificar las cosas, y tengo un astro que está aquí, en este punto del cielo. Ya os adelanto que es evidente que, bueno, siguiendo el criterio de colores que siempre he usado, este es el meridiano de este observador, el cenit, los polos, este es el ecuador celeste y este es el plano perpendicular a la vertical en el centro. Este es el horizonte astronómico de este señor. Así que este astro está al este del observador. El oeste es hacia acá, como es evidente, el este es hacia allá. Así que este astro está hacia el este. Vamos a construir el triángulo de posición correspondiente a este astro en este instante con respecto a este observador. ¿Qué tengo que hacer? Pues para empezar, dibujo el círculo horario del astro, es decir, el meridiano del astro. Y ahora obtengo el ángulo en el polo. Es evidente que el triángulo de posición va a ser va a andar por aquí, va a ser este que está por aquí, así. El ángulo en el polo es este ángulo. El horario astronómico de este astro en esta situación es un horario oriental. El astro está en la mitad oeste, la mitad este. Así que el horario en el lugar, el horario astronómico, el horario en el lugar medido por el camino más corto, no lo mediré hacia el oeste como se miden los horarios siempre, porque en ese caso obtendría un valor mayor que 180 grados. El horario en el lugar de este astro en este instante es desde aquí toda la vuelta hasta aquí, que es evidentemente mayor que 360 grados. El horario en el lugar medido por el camino más corto, es decir, el horario astronómico o ángulo en el polo, es este de aquí. Evidentemente este ángulo es el mismo que este de aquí, porque esto es un diedro. Una vez más lo repito. ¿De acuerdo? Y aquí hago el esquema que tiene que hacerse uno siempre. Uno no dibuja estas cosas porque esto es un trabajo gráfico muy tedioso. Uno hace estos esquemitas en la hoja de papel en la que está trabajando. Me dibujo yo, dibujo el astro, por lo tanto, este es el meridiano inferior, el ángulo en el polo no se mide hacia el oeste porque sería, perdón, no se mide hacia el oeste porque sería mayor que 180 grados, se mide hacia el este, que es el diedro por el camino más corto, este ángulo. Ahora lo siguiente que tengo que hacer es trazar el tercer lado del triángulo. Yo tengo un lado, yo tengo el otro lado, tengo que trazar el tercer lado. El tercer lado es el vertical del astro, es decir, el círculo máximo que pasa por el cenit, pasa por el astro y es perpendicular al horizonte. Siempre dibujado en blanco. Este es el círculo vertical de este astro en este instante respecto a este observador. Estos son 90 grados. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues, ¿cuál es el azimut de este astro medido por el camino más corto? Que es evidentemente el ángulo que aparece aquí, el ángulo en el cenit. Es el azimut astronómico, el azimut medido por el camino más corto. En este caso no es como en el ejemplo anterior, se mide desde el norte, pero no hacia el oeste. Porque si lo mido hacia el oeste, cuando llego aquí ya son 180 grados, así que ya sería mayor que 180 grados. Es hacia el este. El camino más corto para ir desde el norte hasta el pie del astro es hacia el este. Es este ángulo de aquí. Ese es el azimut. Así que el triángulo de posición, pues evidentemente es este de aquí. Y este triángulo de posición es, pues claro, ¿qué elementos tiene? Pues este ángulo de aquí, desde el ecuador hasta el cenit es la latitud, así que desde el cenit al polo norte es 90, en este caso menos la latitud, porque esto está al norte, esto es lo que se llama muchas veces la codeclinación. El ángulo en el polo es obviamente es oriental, es P, este ángulo y este son el mismo. Este ángulo de aquí a aquí
a lo largo del vertical es la altura que mide este señor en este instante, así que de aquí al cenit, hay la distancia cenital que es 90 menos a. Este ángulo, como decía, es el azimut astronómico, el ángulo en el cenit, y naturalmente desde aquí, desde el ecuador, desde aquí, desde el ecuador, por el meridiano del astro, por el círculo horario del astro, que es el plano BEI, hasta el astro es la declinación, así que del astro, por el meridiano del astro hasta el polo, hay 90 menos la declinación. Creo que ha quedado claro. Este es el triángulo de posición de este astro respecto a este observador en este instante. Voy a volver a resolver ese problema, pero ahora cambiando de punto de vista de hecho, ahora lo voy a ir haciendo conjuntamente. Esta es la misma figura de la que partí antes, y voy a ir, a la vez que voy dibujando aquí los elementos del triángulo de posición, como he hecho en la transparencia anterior, lo voy a ir haciendo aquí, que es el punto de vista, digamos, del observador. Como si saliésemos ahí fuera y dibujásemos y quisiésemos dibujar en el cielo con un puntero láser el triángulo de posición correspondiente a este astro en este instante. ¿Cómo sería? Bueno, pues está claro que esta figura es la misma que esta. He puesto al señor vertical, y he rotado luego la esfera para poner el polo norte celeste y el punto cardinal norte hacia la derecha en vez de hacia atrás como está aquí. Pero esta figura es la misma. El astro está en algún punto hacia el este, como estaba aquí. Bueno, también pude haberlo puesto por aquí. O sea, el astro está del norte hacia el este, no del norte hacia el oeste. Y pues tengo un ángulo aquí que es la latitud, que es este ángulo, y por lo tanto del polo norte al cenit hay 90 grados menos la latitud, que sería este lado, este arco, este ángulo, y este es uno de los lados del triángulo de posición. Os recuerdo que los vértices del triángulo de posición es el cenit, el polo norte y el astro. Este es uno de los lados, este de aquí. Entonces, cuando dibujé antes el círculo vertical, el círculo horario, el meridiano del astro, dibujemos el meridiano del astro aquí. Así nos acostumbramos a cambiar de punto de vista y terminaremos por meternos el cielo en la cabeza más pronto que tarde. ¿Cómo dibujo aquí en este esquema el meridiano del astro? Pues el meridiano del astro es un meridiano, así que es un círculo máximo que pasa por los polos, por el punto, y es perpendicular al ecuador. Eso es algo así. Ya no pinto todo el plano porque es muy complicado, uso el mismo color, pero no pinto todo el plano. Un círculo máximo que pasa por el polo norte, por los polos, el punto que me interesa, el astro en esta ocasión, y es perpendicular al ecuador. Este es el meridiano del astro. El ángulo P, el ángulo en el polo, ¿quién sería ahora? Pues desde el ángulo diedro entre el meridiano del observador y el meridiano del astro, el círculo horario, por el camino más corto. Meridiano del observador, meridiano del astro, por el camino más corto es este ángulo de aquí. Ese es el ángulo en el polo. ¿Qué más tengo? Pues, por supuesto, esta es la declinación desde el ecuador hasta el astro, la latitud del astro, y esta es la declinación. Así que este lado del triángulo de posición es 90 grados, en este caso 90 menos, porque el astro está en el hemisferio norte, pues 90 grados menos la declinación. ¿Qué más? El círculo vertical del astro. El círculo vertical del astro es el meridiano en el sistema, con comillas lo de meridiano, el meridiano en el sistema de referencia del observador, es decir, el círculo máximo que pasa por el cenit, por el punto en cuestión, y es perpendicular al plano de referencia, que en este caso es el horizonte astronómico, es decir, este círculo. El círculo que pasa por el cenit, por el punto en cuestión que es el astro, y es perpendicular, estos son 90 grados, perpendicular al plano de referencia que es el ecuador. Este círculo que hay aquí es este que hay aquí. Y entonces ahora, ¿qué tengo? Pues tengo que el ángulo desde el ecuador, perdón, desde el horizonte hasta el astro, es la altura, esta es la altura que mediría el albino con el sextante,
y desde el astro hasta el cenit, la distancia cenital es 90 menos la altura. Este es el otro lado del triángulo de posición. ¿Y ahora qué más sé? Pues que este ángulo de aquí es el azimut medido por el camino más corto, desde el norte hacia el este, porque si lo mido por el otro lado, pues es más grande de 180 grados. Este es el azimut astronómico, que en este caso coincide con el azimut circular o náutico. ¿De acuerdo? Y evidentemente este ángulo es el mismo que este. Trazo momentáneamente la vertical para que lo veamos. Aquí tengo un plano que lo he dibujado transparente porque no lo he coloreado. Este plano del vertical, del plano vertical del astro, es este que se ve aquí en blanco, y el plano del horizonte, perdón, del meridiano del observador. Así que esto es un diedro, un libro abierto, de manera que este ángulo es el mismo en todo a lo largo de todo el recorrido. Este ángulo de aquí perdón, es el azimut. Así que este triángulo que había dibujado antes, dibujado desde el punto de vista de este observador, si sale ahí fuera y se pone a dibujar con el dedo en el cielo, pues es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo más detallado eh, para que, porque como ya he dicho, es absolutamente fundamental tener toda la soltura del mundo en dibujar un esquema de cuál es el triángulo de posición del problema que tenemos delante. Eso es lo que hay que dominar. Insisto, no fórmulas, ya veréis dentro de un ratito, cuando me ponga a resolver este triángulo, que los cálculos son absolutamente elementales. Lo que hay que meterse en la cabeza es esto, no los cálculos, no la fórmula. Bien, entonces el ejemplo que quiero hacer pues es este. Obtener el triángulo de posición correspondiente a un astro cuya declinación es 25 norte y su horario en el lugar, me están dando directamente el horario en el lugar, no me están dando ni la longitud del observador y el horario en Greenwich para que yo calcule el horario en el lugar, ya me dan el horario en el lugar, más fácil me lo han puesto. Pues eso, 25 norte y su horario en el lugar 30 grados con respecto a un observador situado en los 30 grados de latitud sur. Bueno, pues entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Pues voy dibujando en la esfera celeste lo que conozco. Y lo primero que conozco es que el observador está en 30 grados de latitud sur. Se lo dibujo aquí, el plano del ecuador, el eje del mundo, y ahora el meridiano del observador, y el observador lo dibujo aquí, porque de manera que estos son 30 grados sur. De acuerdo, siguiente, ¿qué puedo dibujar ahora? Pues puedo dibujar, una vez que tengo el cenit del observador, dibujo que la vertical del observador, es decir, el radio de la esfera en la posición del observador, que es la vertical del observador. Y una vez que tengo la vertical del observador, puedo dibujar el plano paralelo, perpendicular a la vertical, aquí por el centro, que es el horizonte astronómico del observador. Ese plano es este. Fijaros que ya dibujo solo el círculo de intersección del horizonte con la esfera, ya no dibujo el plano, porque como ya se supone que vamos metiéndonos el cielo en la cabeza, quiero ir simplificando estos dibujos para no trabajar tanto. Claro, no es necesario cada vez hacerse todo el dibujo, porque ya digo, lleva mucho tiempo hacer estos dibujos. Así que este es el plano del horizonte astronómico del observador. Y claro, estos son los puntos cardinales. La intersección del meridiano con el horizonte más cerca del polo norte es el punto cardinal norte, el otro, aquí por detrás, es el punto cardinal sur, y evidentemente las intersecciones del ecuador con el horizonte son el punto cardinal este y el oeste. ¿De acuerdo? Ahora, o sea, ya tengo situado en la esfera celeste ya tengo el primer vértice del triángulo de posiciones este, siempre el polo norte, no el polo sur, aunque el observador esté en el hemisferio sur. Eso es una complicación, andarse usando como vértice el polo elevado es una complicación innecesaria que tiene luego un alto precio, porque hay que recordar criterios de signos y reglas que se olvidan, o sea, olvidaros de eso. O sea, polo norte, cenit, y ahora me falta el tercer vértice, evidentemente el astro. Vamos a pintar el astro. ¿Qué sé del astro?
Pues sé que el horario en el lugar del astro es 30 grados. O sea, el horario en el lugar respecto a este observador. ¿Qué quiere decir que el horario en el lugar sean 30 grados? Pues que desde el meridiano, estoy hablando de un horario, así que tengo que medir un ángulo a lo largo del ecuador, desde el meridiano, desde el origen correspondiente, y como su horario en el lugar es el meridiano del observador, y hacia el oeste, porque estamos hablando de horario en el lugar, no horario astronómico, horario en el lugar. Repito una vez más, los horarios se miden hacia el oeste. Entonces, desde aquí hacia el oeste, 30 grados. Y ahí estará el meridiano del astro, el círculo horario del astro, porque os recuerdo que el horario en el lugar es el diedro el diedro medido hacia el oeste entre el meridiano del observador y el meridiano del astro. Es decir, el meridiano del astro es este plano que he pintado aquí en amarillo, siendo esto 30 grados. Eso es lo que quiere decir que el horario en el lugar es 30 grados. Y ahora lo pinto hacia arriba, lo pinto aquí porque la declinación del astro, según me han dicho, es 25 norte, así que lo pinto 25 grados hacia arriba. Aquí está el astro. Y esto lo he pintado para recordar este concepto, este círculo. Esto es un círculo menor paralelo al horizonte, al ecuador celeste. Esto es lo que se llama el paralelo diario o paralelo de declinación del astro. Es decir, este es la trayectoria del astro en un día con respecto al observador. En un día el astro recorre el meridiano, el paralelo de declinación, paralelo diario, en sentido este-oeste. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez que tengo el astro, ahora me falta, ya tengo los tres vértices, tengo uno de los lados del triángulo de posición, que es el arco de meridiano desde el polo norte hasta el observador. Tengo el otro lado, que es el arco de círculo horario de meridiano del astro desde el polo norte hasta el astro. Me falta el tercer lado, que es el círculo vertical de este astro. ¿Cómo dibujo el círculo vertical de este astro? Vuelvo a recordar, el círculo vertical es un círculo máximo que pasa por el cenit, por el astro y es perpendicular al horizonte, es decir, ese círculo. ¿De acuerdo? De manera que esto sea 90 grados. Bien, y ahora ya tengo, este es el tercer lado. ¿Quién es este ángulo que va de aquí a aquí? Bueno, perdón, voy a empezar por aquí. ¿El astro está hacia el este o está hacia el oeste del observador? Es decir, ¿el azimut astronómico es oriental o es occidental? Pues naturalmente, siempre empezamos a medir. Os recuerdo que el azimut es el ángulo a lo largo del horizonte desde el norte hacia el pie de la vertical del astro, que es este punto, por el camino más corto. Así que por el camino más corto tengo que venir hacia acá, es decir, hacia el oeste. Ese ángulo es el azimut astronómico en este caso. El azimut náutico o circular sería, pues, desde aquí, toda la vuelta hasta aquí. A mí me interesa el azimut por el camino más corto. Yo creo que ya está claro por qué es por el camino más corto, ¿no? ¿Por qué lo definimos siempre por el camino más corto? Porque un triángulo, cualquier triángulo esférico, cualquiera de los ángulos, tanto vértices como lados, no puede medir más de 180 grados. Así que si lo mido por el otro lado, pues me quedo sin triángulo. Este ángulo, que es el que a mí me interesa, evidentemente es este. No es el azimut circular. Lo mismo pasa con el horario. Si el horario astronómico, si el horario en el lugar es menor que 180 grados, el camino más corto es directamente coincide con el horario en el lugar. Pero si el astro estuviese al otro lado, si lo mido hacia el oeste, como tengo que medir siempre el horario en el lugar, pues me voy a un ángulo mayor de 180 grados y me quedo sin triángulo. Por eso lo he de medir cuando el astro está al otro lado, como en el ejemplo anterior, lo he de medir por el camino más corto. ¿De acuerdo? Bueno, naturalmente el ángulo a lo largo del vertical desde el horizonte hasta el astro es la altura, eso es la altura, y por lo tanto la distancia cenital desde el astro hasta el cenit, pues es este de aquí, y 90 menos A,
Y entonces ya vamos, para no complicar esta figura más, saco lo que me interesa, que es el triángulo de posición, lo saco aquí y le vamos a poner los valores. Y de hecho en la práctica uno no dibuja todo esto, uno hace una esquemita con esto, solamente con esto para luego no equivocarse al aplicar los teoremas de la trigonometría esférica. ¿Qué sé de los valores? ¿De dónde me he sacado estos valores? Pues está muy claro, ¿no? El horario en el lugar en este caso es menor que 180 grados, así que el ángulo en el polo, pues es evidentemente, este ángulo es igual a este, 30 grados, y no me olvido de ponerle, de indicar aquí, que es hacia el oeste, de ponerle apellido, porque luego lo necesitaré para interpretar correctamente el azimut. ¿Qué más sé? Pues si esto eran 25 grados, este lado de aquí hasta aquí, o sea, este son 65, y si estos son 30, pues evidentemente desde aquí hasta aquí, es decir, este ángulo son 90 más 30, 120 grados. Y si esto era A, pues esto es 90 menos A. Ya tengo aquí el triángulo de posición de este astro respecto a este observador en este instante. Como veis, conozco algunos elementos y otros no. Lo que aprenderemos a lo largo de este vídeo es a resolver el triángulo, es decir, a calcular estos ángulos que no conozco en función de los datos que sí conozco. Por cierto, no lo he dicho al principio, pero el ángulo este aquí en el astro se llama el ángulo paraláctico y en navegación astronómica, digamos, estándar, no se utiliza para nada. En algunas aplicaciones avanzadas sí, pero ese no es el caso. Así que si algún día llegamos haciendo vídeos hasta la parte avanzada de la navegación astronómica, ya entraremos en ello. Así que de momento el ángulo en el astro, en el vértice del astro, no me interesa. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a dejar esto aquí en reserva hasta que aprendamos a resolver el triángulo para poder, digamos, echar las cuentas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en un paréntesis de matemáticas que voy a hacer. Y como vais a ver, es extraordinariamente simple todo el cálculo necesario para situarse con un sextante. Y todo lo que hace falta es lo que voy a poner en esta transparencia. Vamos a ver, vuelvo a repetir el concepto de triángulo esférico. Un triángulo esférico es un triángulo formado sobre la superficie de una esfera por la intersección de tres círculos máximos, como tengo representados aquí por estos tres planos de colores distintos. Y vuelvo a recordar que cuando uno habla de los lados, ve, por ejemplo, se refiere, son ángulos, el radio es arbitrario, se refiere a este ángulo, y con A se refiere a este ángulo y con C a este. ¿De acuerdo? Lo único que hay que saber para resolver cualquier triángulo en navegación, de los que aparecen en navegación astronómica, o sea, la trigonometría esférica tiene muchos teoremas, pero solo necesitamos uno para los cálculos necesarios para situarse con un sextante. Así que de momento vamos a estudiar solo uno, ese teorema, para no complicarnos la vida innecesariamente. Y ese teorema es el teorema de los cosenos, que dice esto. Y esto es lo que hay que aprender, esto es lo que yo llamo la cantinela, y es lo único necesario para hacer todos los cálculos. Mucho más fácil de recordar que cualquier fórmula. Es decir, el coseno de un ángulo, fijaros que vuelvo a insistir, hablo del coseno de un lado, hablo del coseno de un lado, pero es que los lados son ángulos, así que el coseno de un lado es igual al producto de los cosenos de los otros dos lados, más el producto de los senos de esos mismos dos lados por el coseno del ángulo opuesto al que partí inicialmente. Eso es lo que hay que saber, no las fórmulas. Por ejemplo, si yo aplico este teorema al lado B, quiero calcular el lado B, ¿qué me quedaría? Pues me quedaría coseno de B es igual al coseno de A por el coseno de C, que son los otros dos lados, más el seno de A por el seno de C por el seno del ángulo opuesto al B. ¿Cuál es el lado opuesto al B? El beta. Pues por el seno de beta, es decir, por el coseno de beta, pues es decir, esto. Y si lo aplico, por ejemplo, al lado C, ¿qué quedaría? Pues quedaría esto. Coseno de C es coseno de B por coseno de A, más seno de A por seno de B, por el coseno del ángulo opuesto al C, que es el gamma. Pero no hay que aprender esto, porque si aprendemos esto y no esto, mañana
me presento ante un triángulo que me han cambiado las letras y ya no sé quién es B, ya no tengo ni idea. Entonces, esto no hay que recordarlo, lo que hay que recordar es esto es lo absolutamente fundamental, la cantinela. ¿De acuerdo? Vamos a poner un pequeño ejemplo para que veáis cómo se resuelve, cómo se aplica el teorema para resolver un triángulo. Tengo un triángulo esférico que tiene estos valores de los lados. Ya lo he puesto con grados, minutos y minutos con sus décimas, porque es lo típico que nos aparecerá en los triángulos de posición de la navegación astronómica. Pero aquí no estoy resolviendo ningún problema de navegación astronómica. Estoy haciendo un paréntesis de matemáticas resolviendo un triángulo esférico cualquiera como este. Se trata de calcular el lado A y el ángulo C y el ángulo B a partir de los datos que conozco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo haré? Pues aplicando el único teorema de la trigonometría esférica que nos sabemos, que es el teorema de los cosenos. Entonces, fijaros que la idea general es que el teorema de los cosenos me proporciona una expresión para el coseno de un lado, pero hace entrar al ángulo opuesto al lado por el que empiezo. Si yo quiero calcular si lo que quiero calcular es el ángulo, el vértice el ángulo P mayúscula, pues tendría que empezar aplicando el teorema del coseno por el ángulo opuesto para que este aparezca al final. Pero si hago eso, como el teorema de los cosenos me hace intervenir los otros dos lados, me va a aparecer en la misma ecuación el ángulo B al final y el ángulo A cuando aplique el teorema de los cosenos. O sea que tendré dos incógnitas y no lo puedo resolver. Así que no conviene empezar ni por aquí ni por aquí. Pero sin embargo, si aplico el teorema de los cosenos a este lado, pues resulta que el teorema de los cosenos decía que el coseno de un lado es igual al producto de los cosenos de los otros dos, que lo conozco, más el producto de los senos de estos dos, que los conozco, por el coseno del ángulo opuesto, que también lo conozco. Así que si aplico el teorema de los cosenos aquí, lo que obtengo es directamente, me vais a perdonar, yo lo primero que hago es lo pongo todo en grados para no andar tecleando tanto, lo paso todo a grados, sin redondear todos los decimales, porque si voy redondeando voy acumulando errores, no se redondea hasta el final. Lo que estaba diciendo, si aplico el teorema de los cosenos empezando por este lado, pues me va a quedar esto que tengo aquí. Coseno de A es coseno de este lado, que es este, por el coseno de este, más el seno de este por el seno de este, y por el coseno del ángulo opuesto. Y esto es una expresión que se calcula con una calculadora normal y corriente que tenga senos y cosenos, introducimos estos valores y lo que obtenemos es esto. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Se ve y se lee por ahí muchas veces que qué calculadora es la buena y tal. Todo eso es una aberración descomunal. Uno no puede depender de aprenderse esto con un modelo de calculadora, de manera que si un día no tiene esa calculadora porque se le ha roto y la que tiene es otra, ya no sabe navegación astronómica. Por favor, eso es una aberración. ¿Cómo se aprende a manejar una calculadora? Pues de una manera muy sencilla, leyendo el manual de instrucciones que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que uno tiene que el coseno del ángulo A que yo quiero calcular es este, le pregunta a la calculadora, oye, chinito, porque las calculadoras tienen un chinito dentro que hace las cuentas muy rápido, por eso son todas made in China. Chinito, tengo un ángulo A cuyo coseno es este valor, 0,03402. ¿Cuánto vale el ángulo? Y el chinito dice, o sea, shift, coseno, el chinito dice, pues el ángulo A es 88,00 grados. Y luego, pues eso lo expreso en grados y minutos, redondeado a la décima, pues por darlo con la misma precisión que me han puesto. Pero en fin, este es el resultado ya sé una de las variables. Una vez que tengo A, entonces ya puedo calcular B como estaba diciendo, porque ahora ya no tengo el problema que comentaba al principio. Si yo quiero calcular B ahora, pues empiezo a aplicar el teorema de los cosenos por el lado opuesto para que B me aparezca como al final de la expresión, como el coseno del ángulo opuesto. Cuando me aparezca A ya no tengo ningún problema porque ya lo tengo calculado aquí. Y por eso aquí lo he guardado con todos los decimales para no redondear y no acumular errores. O sea, aplico el teorema de los cosenos otra vez, empezando por aquí. Coseno de este es coseno de este por coseno de este, que ya sé su valor, más seno de este por seno de este, por el coseno de B.
Y ahora lo único que no se conoce aquí es el coseno de b, que lo despejo. Puesto que esto está sumando, pasa restando para acá, y esto que está multiplicando a mi incógnita pasa dividiendo. Es decir, el coseno de b es todo esto dividido entre esto. Hago de nuevo la operación y me sale que coseno de b es este número de aquí. Y de nuevo le digo, oye chinito, tengo un ángulo b cuyo coseno vale 0,81, 0,94458. ¿Cuánto vale b? Y el chinito dice, pues b vale 35,811677. O sea, lo redondeo, lo pongo en grados y minutos redondeado a la décima, 3548,7. ¿De acuerdo? Y ahora, si quiero calcular C, pues evidentemente lo mismo. Empezaré a aplicar C por aquí, el teorema de los cosenos por aquí, perdón, y me aparecerá C al final como coseno del ángulo opuesto, y los otros dos lados, ahora ya es conocido porque ya he calculado A. O sea que es exactamente un cálculo como este que haréis vosotros y comprobad que os sale esto. Esto es todo lo que hay que saber de cálculos y de matemáticas para resolver cualquier problema de navegación astronómica básica. Es decir, para aprobar el examen de almirante de yate. No hace falta nada más. No hay ningún criterio de signo, no hay nada, como habéis visto. No hay fórmula, solo hay un teorema y saber manejar una calculadora, claro. ¿De acuerdo? Os recomiendo que paréis el vídeo aquí y reproduzcáis esto, juguéis con la calculadora y comprobéis que no me he equivocado con estos tres valores. Hasta que no dominéis esto con soltura, no sigáis, porque esto tiene que resolverse de manera automática, como quien suma 2 y 2. Si tenéis que poner el esfuerzo y el pensamiento en esto, no lo ponéis en meteros el cielo en la cabeza y acabáis con un lío del 15. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, volvemos al ejemplo que estábamos resolviendo, que es un ejemplo de navegación astronómica. Insisto que este ejemplo que tengo aquí, esto es un problema de matemáticas. Aquí no hay azimut, no hay nada. Hay un triángulo esférico del que conozco algunos datos y me piden los otros. Todos ángulos, ya los he calculado. Bien, pues ahora vamos a ver cómo usamos esto en un triángulo de posición de un problema de navegación astronómica como este. Tenía este era el triángulo que tengo que resolver. Pues otra vez se aplica lo mismo. Si quiero calcular, si quiero resolver este triángulo, naturalmente empezaré por aquí para que en la aplicación del teorema de los cosenos me salga los cosenos y el seno de este ángulo y el coseno de este, que son todos conocidos y no haya ningún problema. O sea, coseno de 90 menos A es coseno de 65 por coseno de 120 más seno de 65 por seno de 120 por el coseno del ángulo opuesto 30 grados. Esto, calculadora, me sale que coseno de 90 menos A, el ángulo ahora que estoy calculando es 90 menos A, la distancia cenital es esto de aquí. Esta operación, una vez hecha esta cuenta, da esto. Y entonces le digo, chinito, tengo un ángulo 90 menos A cuyo coseno es este. ¿Cuánto vale el ángulo 90 menos A? 62,06888. Guardo aquí todas las cifras porque me va a hacer falta este valor de este lado para calcular el azimut. Y entonces, pues claro, si 90 menos A vale esto, es que A vale 27,3931, etcétera, etcétera, que exactamente igual que antes, lo paso a grados y minutos redondeado a la décima porque esta es la precisión máxima que voy a conseguir con un sextante. Esta es la altura de un ángulo. Esto es lo que me diría el albino para con el sextante para este astro en este instante. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que tengo este lado, insisto, no A, el lado, que es esto de aquí, 90 menos A, pues vuelvo a aplicar el teorema de los cosenos para calcular Z. Y para eso, como Z es un vértice, empiezo por el lado opuesto. De manera que coseno de 65 es coseno de 90 menos A, que es su valor ya lo conozco, por el coseno de 120, más seno de 90 menos A, cuyo valor ya conozco, por el seno de 120, por el coseno de 100. Y ahora lo mismo que antes, esto que está sumando pasa a restar y esto que está multiplicando la incógnita pasa a dividir. Así que coseno de z vale todo esto de aquí. Hago la operación y me sale este número. Y ahora otra vez, chinito, tengo un ángulo z cuyo coseno vale 0,8584, tal. ¿Cuánto vale z? Y me dice 30,85
75 grados. Las matemáticas ya están terminadas, pero ahora, al contrario de lo que ocurría en el ejemplito que acabo de hacer antes, que era solo de matemáticas, ahora estoy resolviendo un problema de astronomía, de navegación astronómica. Esto me dice, el teorema de los cosenos me dice que este ángulo, su valor numérico es 30,8575 grados. Pero claro, esto es un azimut astronómico, lo tengo que interpretar. Es decir, tengo que decir si este azimut es hacia el este o es hacia el oeste. Evidentemente se medirá desde el norte, porque el vértice este es el meridiano, y el vértice este es el norte, así que este ángulo es desde el norte hacia el oeste o hacia el este. Y en este caso, ¿hacia dónde es? Y en este, pues será siempre hacia donde sea el horario astronómico, porque es que el apellido del horario astronómico del ángulo del polo es el que me dice si el meridiano del astro está al oeste, como en este caso, o está al este del meridiano del observador. Porque claro, evidentemente, si aquí arriba el meridiano del observador está al oeste perdón, el meridiano del astro está al oeste del observador, aquí abajo no puede ser al revés, porque entonces habríamos inventado un meridiano que se cruza, habríamos inventado el meridiano flácido, algo que aún no está inventado. Así que esto lo tengo que interpretar ahora, y este azimut, pues interpretado correctamente, es un azimut medido desde el norte, como siempre, puesto que siempre usaremos el polo norte como vértice, 30,8575 grados que he medido, hacia el oeste, como me indica el ángulo en el polo. Ya he resuelto el triángulo de posición. Este señor, en este instante, con el astro y todo ahí, si mide el azimut y mide la altura, obtendrá estos valores. Este señor, el albino de este señor. ¿De acuerdo? Bien. Y voy a terminar con un segundo ejemplo astronómico, de navegación astronómica, para que vayamos acostumbrándonos a lo que será habitual en todos los cálculos de posición astronómica que hagamos. Y el ejemplo dice que el martes 29 de septiembre del 2020 nos encontrábamos navegando a bordo del buque Juan Sebastián del Cano, ya hubiéramos querido, claro. El comandante del barco desea saber cuál es la altura y el azimut del Sol a las 18:23:45 de tiempo UT, o sea, hora universal. Esto no he explicado lo que es la hora universal, pero yo estoy convencido que todos lo sabéis, aunque ya, como ya he dicho, dedicaré un vídeo en el futuro a la medida del tiempo. Cuando el barco se encontraba, según el GPS, en 30 grados 30 minutos norte, 20 grados 35 oeste. Es decir, estamos exactamente aquí. A esta hora queremos saber cuál es la altura y el azimut del Sol en este instante. Normalmente la redacción del enunciado, el enunciado terminaría aquí, porque esto que pongo aquí como datos no me los tienen que dar el enunciado, porque lo normal es que luego uno va con esta hora UT, entra en el almanaque náutico y calcula cuál es el horario en Greenwich y la declinación del astro en ese instante, es decir, la posición que de antemano sé dónde está del Sol en ese instante. Pero como no hemos explicado aún el almanaque náutico, pues ya lo he hecho yo por vosotros y lo he puesto aquí. Aprenderemos a mirar en el almanaque náutico el horario en Greenwich y la declinación de un astro en un instante dado. Esto no hay ningún problema, ya lo aprenderemos. De momento lo doy yo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es dibujar el triángulo de posición, siempre hacer el esquemita del triángulo de posición para no meter la pata, y una vez que lo tengo, olvidarme de todo y aplicar el teorema de los cosenos. ¿Vale? Pues vamos a ello. Hacemos el esquemita que ya recomendé en el vídeo anterior, o sea, esto es absolutamente fundamental para no equivocarse con los ángulos en el polo, que si está al oeste, que si está al este. En lugar de aprender criterios de signos, hagamos un esquemita. Entonces dibujamos la esfera celeste a vista de pájaro, como ya hice en el vídeo anterior. Este es el polo norte y este es el ecuador visto desde arriba. Dibujamos el meridiano de Greenwich, por ejemplo aquí. Recordad que en el vídeo anterior lo dibujaba por aquí, da igual, esto es una esfera, la puedo mirar donde quiero, y lo he dibujado aquí, meridiano de Greenwich.
¿Dónde está el meridiano del observador? Pues si estamos en 25, en 20 grados 35 minutos al oeste, pues nosotros estamos, nuestro meridiano está desde aquí hacia el oeste, es decir, en el sentido de la aguja del reloj, 20 grados 35 minutos. Este es nuestro meridiano. Una vez que tenemos nuestro meridiano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No, ¿qué tenemos que hacer? Situar el Sol en este esquema. Para situar el Sol lo que tenemos que saber es el horario en Greenwich. Así que ahora, si ya hubiésemos aprendido a manejar el almanaque, iríamos directamente con esta hora UT al almanaque y calcularíamos el horario en Greenwich y nos daría este resultado. Entonces ya puedo dibujar el Sol, porque el Sol está a 98 grados 25,3 minutos del meridiano de Greenwich. ¿Hacia dónde? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Siempre hacia el oeste. Esto es un horario, no es un horario astronómico, no es un ángulo en el polo, siempre hacia el oeste. O sea que desde el meridiano de Greenwich, 98 grados 25,3 minutos para el oeste. Esos son 98 grados 25,3 para el oeste. El Sol está aquí. Entonces ahora ya sé calcular el diedro entre mi meridiano y el meridiano del Sol, es decir, el horario astronómico, o también lo que he llamado ángulo en el polo, que es el diedro entre mi meridiano y el del Sol por el camino más corto. ¿Y ese cuál es? ¿Por aquí? No, evidentemente no, por aquí. ¿De acuerdo? El ángulo en el polo es entonces este ángulo, que evidentemente es todo este menos este. Sin fórmula, sin criterios de signo, esquema y mirar. Este ángulo, que es el ángulo del polo, el diedro entre mi meridiano y el del astro, por el camino más corto es este ángulo vale todo este menos este, es decir, 77 grados 50,3 minutos, que ya lo paso, no lo he pasado, 77 grados 50,3 minutos. Y le pongo apellido para luego poder interpretar el azimut. Está al oeste nuestro. Como por otra parte tiene que ser, porque en este caso es el Sol. El Sol a las 18:23 UT, estando en esta posición, en esta longitud, pues aquí a las 18:23, estando en esta longitud, es por la tarde. Si el Sol por la tarde no está al oeste, sino está al este, eso, señoras y señores, es que ha llegado la fin del mundo. Sería como decía mi tía Clementina. El Sol por la tarde está al oeste del observador. Pero en fin, si esto fuese una estrella o un planeta, no es evidente que uno sepa de antemano si a esa hora la estrella está por el este o por el oeste. Aunque es muy buena costumbre cuando uno mide con el sextante anotar si la ha visto por el este o el oeste, y de esa manera poder autocorregirse cuando haga este esquemita. Si le sale al revés es que se ha equivocado, obviamente, porque yo sé por dónde la he visto cuando he medido. ¿Me explico? Uno puede autocorregirse continuamente. Bien, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Ya tengo el ángulo en el polo. Vamos a dibujar el triángulo de posición. Esta es la última vez que lo dibujo pintando la bola esta. A partir de ahora en adelante dibujaré solo el esquema, pero por ser la última vamos a dibujarlo entero. Estos somos nosotros, el Cano. Este es el cenit. Ese es el horario en el lugar, el ángulo en el polo por el camino, que en este caso, como es evidente, el horario en el lugar coincide con el ángulo, con el horario astronómico, porque es menor de 180 grados. Este ángulo diedro es los 77,50,3, que evidentemente es el ángulo en el polo de nuestro triángulo de posición que estamos construyendo, el ángulo aquí arriba, porque esto es un diedro. Y aquí arriba ya lo pongo pasado a grados totalmente según mi costumbre. Esto no es, esto cada uno que lo haga como quiera, con tal de que no se equivoque. 50,3 minutos son 0,8383333 grados. Yo lo hago así y cada uno que lo haga como quiera. ¿De acuerdo? Ya tengo este valor. Ahora, ¿qué más sé? Pues sé que estos son 30 grados y medio, porque esta era mi latitud, 30 grados 30 minutos, así que la colatitud, que es este lado del triángulo, es 59,5, 90 menos esto. Y ahora dibujamos el Sol. Ya tengo dos lados, vamos a dibujar el Sol. ¿Dónde estaba el Sol? Según me ha dicho el enunciado, el Sol estaba en el hemisferio sur. La declinación del Sol, vamos a verlo porque se me 2 grados 48,2 minutos sur. Pues entonces
Entonces el Sol está este es el círculo horario del Sol, el meridiano del Sol. El Sol está 2 grados y 48 minutos hacia el sur. Aquí. Como por cierto corresponde al 29 de septiembre, porque en el 29 de septiembre ya estamos en el otoño, ya ha pasado el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el Sol ha pasado del hemisferio norte al hemisferio sur, así que el Sol tiene declinación sur. ¿Esto entonces cuánto vale? Todo este lado del triángulo, pues vale los 90 grados que hay de aquí a aquí, más los 2 grados 40 y no me acuerdo cuántos minutos, que pasado a grados son 80, 33, tal. O sea que este lado vale 92 grados, 92,80333 grados. Mirar otra vez más, recuerdo, no redondeo, porque si redondeamos acumulamos errores y falseamos la solución. No se redondea más que al final con el resultado final. Se redondea a la precisión que uno necesite en el problema que está resolviendo, nunca en mitad de los cálculos. ¿De acuerdo? Y ahora me falta el tercer lado. El tercer lado es el vertical del Sol respecto a este observador. ¿Cuál es el vertical del Sol? Pues otra vez lo de siempre. Círculo máximo que pasa por el cenit, por el Sol, y es perpendicular al plano de referencia del observador, es decir, el horizonte. Este ángulo, de manera que estos son 90 grados. ¿Qué sea aquí? Pues esta es la altura que mide este observador en ese instante y por lo tanto esta es la distancia cenital, altura 90 menos A. Y por último, que me falta el ángulo aquí, que es evidentemente el ángulo aquí, el azimut, que obviamente en este caso es por el camino más corto, el azimut astronómico, siempre desde el norte, pero en este caso para ir hasta el pie del vertical del astro hay que ir por el oeste. Este ángulo de aquí es el azimut, que es el mismo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este es el esquemita del triángulo de posición. Ese es el esquemita que dibujaremos siempre. Nada más que esto. No hay que hacer toda esta figura tan trabajosa. Basta con hacerse este esquemita que se hace en nada, en menos de un minuto. Y ahora aquí aplica el teorema de los cosenos. Y como siempre, empiezo por aquí, porque si quiero empezar por aquí, me encuentro con que me hace falta este valor que no lo conozco. Pero para calcular este, tengo todos los datos necesarios. Coseno de 90 menos A es coseno por coseno, más seno por seno, por el coseno del ángulo. Aquí lo tenemos. Ahora usamos la calculadora y nos sale que 90 menos A es todo esto. Y por lo tanto le digo, chinito, si el coseno de un ángulo 90 menos A es 0,156, ¿cuánto vale el ángulo? 90 menos A es 80,97777. Y como veis, no redondeo, guardo todos los decimales para usarlos ahora en el cálculo de la azimut. Mientras tanto, si 90 menos A es esto, A es 9,0000, o sea, es 90 menos 80,99, que eso da 9,0026, que ahora sí lo paso a grados y minutos redondeados a la décima, que es la precisión que puedo obtener con el sextante. Es decir, que desde el cano, si sacamos el sextante en ese instante, ¿hubiésemos medido este ángulo directamente con el sextante? No, porque os recuerdo que el ángulo que nosotros calculamos, podemos calcular, es el ángulo que mediría nuestro colega el albino situado en el centro de la Tierra con la misma vertical que nosotros. Este es el ángulo que mediría el albino, es decir, el ángulo que medimos nosotros con el sextante después de corregido por todas las correcciones que aprenderemos a hacer en su momento y que ya he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, lo que se llama la altura verdadera del astro. Bueno, ahora que tengo este lado, ya puedo calcular el otro, para calcular el azimut, el ángulo, que el otro dato que me falta que calcular. Para calcular el azimut, insisto, como esto es un vértice, empiezo por el lado opuesto y lo que tengo es esto. Coseno de este ángulo es coseno de este por el coseno de 90 menos A, que ya lo tenía aquí guardado, más el seno de este por el seno de este por el seno de este por el coseno de z. Y ahora ya una vez más despejo z, hago los cálculos y me sale que z es 98,67 grados. Este es el final de las matemáticas, pero no el final del problema. Tengo que interpretarlo correctamente. Y nuevamente, esto es un azimut que, como siempre, medido desde el norte. ¿Y hacia dónde?
Pues si el ángulo en el polo es oeste, es que el meridiano del astro está, el astro está al oeste de nuestro meridiano, o sea, 90,68 grados hacia el oeste. Que si lo quiero poner en circular, pues 360 grados menos eso, circular un óptico, pues es esto. Y ya sé el azimut y la altura del Sol en ese momento, que es lo que quería saber. Sabiendo resolver este cálculo, esto es todo el cálculo que hace falta para calcular una recta de altura una vez que he medido una altura de un astro con un sextante. Como veis, es absolutamente trivial. No he usado ninguna fórmula, ningún criterio de signo, nada que recordar. Lo único que he usado es, lo único que hay que recordar es la cantinela del teorema, el teorema de los cosenos. Eso es todo. No parece muy difícil, ¿verdad? Pues eso es todo, jóvenes. Hasta la próxima.